Buenas noches, un saludo muy cordial para todas las hermosas que quieren escuchar la voz del Señor, su Creador, su Salvador, también en este día. Ana Elizabeth, un abrazo, también Ángeles, Trini, qué bueno que se han conectado, siempre muy puntual y con esa expectativa de que el Señor hable a nuestro corazón como suele hacerlo, ¿verdad? Y fíjate que en esta noche vamos a estar meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Como siempre, pero de unos temas que les mandé decir acerca de la invitación, ¿verdad? Que tuvimos para eh, motivarles a que sigan adelante en este curso de mujer a mujer. Y esto tiene un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Pero también que podamos ver que a la gente en lo general, en muchas ocasiones, no entienden nuestra fe, ¿sí? Entonces, vemos que un común de la gente, ciertas actitudes nos llaman fanáticas, otras actitudes y otras opiniones, no es que somos religiosas, ¿verdad? Nada más mencionamos el nombre de Dios, no, pues ya nos adjudican que somos religiosas, pero se cierran a escuchar un testimonio de las maravillas de Dios en nuestra vida. Y por otro lado, cuando somos espirituales, que seguimos las pisadas de Jesús, lo tenemos por Señor y Salvador, en el común de la gente tampoco encontramos esa comprensión. Y te digo esto, para que bajes expectativas de estar esperando que la gente te acepte, te comprenda, te ayude, porque cada quien va a tener su opinión diferente. Ahorita vamos a entrar más a fondo para ir profundizando acerca de estas ideas humanas, ¿verdad? Yo le puse aquí comentarios del común de la gente, pero para que te quede más claro, porque yo he visto algunas hermosas que empiezan en su caminar con el Señor y los comentarios tanto de familia como de amistades, compañeros de trabajo, gente con la que nos relacionamos, amigos de hace mucho tiempo, amigas recientes, encontramos esa situación de juicio, de crítica, de señalamiento. Y entonces hoy el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? Lo que Él quiere, lo que Él espera. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, ahí en el capítulo 1 de su carta, perdón, capítulo 4, versículo 1, corrijo, Primera Tesalonicenses 4:1. Y sabiendo que pasan por diversas situaciones, dice, ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Fíjate. Y entonces aquí ante estas luchas de gente que hace sus comentarios a la ligera, que nos sentimos luego heridas o rechazadas o poco comprendidas. Así te voy a decir, ¿no? No busques comprensión espiritual en un mundo que no cree en Dios, ¿sí? Entonces, aquí nos está haciendo una exhortación el apóstol para que realmente sigamos progresando. No hemos llegado a la meta. Y a mí no me vengas a decir, oh, es que tengo tantos años. Y a veces pensamos que son muchos años, ¿sí? De ir a la iglesia, por ejemplo, o de leer la Biblia o de orar. Pero no han sido años de calidad, porque si fuera eso, entonces estaríamos siendo más reflejo de Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces te decía,
un propósito al ver este tema, que es un tema de fe y de obediencia, es muy desafiante este propósito, porque el Señor Él es el comprensivo y el compasivo y el paciente con nosotros, ¿verdad? Pero Él nos quiere hacer comprender la importancia de saber si ya hemos sido liberadas, ¿sí? Porque una cosa es que te digan y no es cierto, y otra cosa es que te digan fanática, te digan religiosa, y si sea cierto, ¿sí? Entonces, lo que el Señor quiere en primer lugar, que si todavía batallamos con estas actitudes, y ahorita Ay, definimos perdón. un poquito acerca Ujú. de actitudes, Sí. eh, en la iglesia cristiana podemos aún seguir teniéndolas, porque estas actitudes tanto de fanatismo, micro prendido, les encargo. Ofe, por favor, gracias, gracias, gracias. Este, hay, hay un, hay un sentir que nos va a dar el espíritu si seguimos batallando con esta actitud de fanatismo o de religiosidad, ¿no? Que en ambos casos a Dios no le agrada esto. Y lo vemos mucho en el testimonio de Jesús aquí en la tierra. Entonces, fíjate, el propósito es que tengamos un desafío de fe y de obediencia, una para examinar nuestros corazones, si ya realmente las hemos llevado al Señor, Él nos ha liberado de algo pecaminoso como es esto, y que muchas veces las practicamos sin darnos cuenta. Y como te decía, aún en medio de una congregación, de un grupo, de una iglesia, podemos seguir teniéndolas. Te voy a decir por qué. Porque hay otras personas que manifiestan esto, o son muy religiosas o muy fanáticas, pero esto nada tiene que ver con una fe auténtica en Jesucristo, ¿sí? Y como producen esa ceguera espiritual, entonces también alteran la visión que tenemos y se hace como una pretensión, como una presunción no, yo sí soy así porque estoy muy consagrada y yo estoy muy entregada y a lo mejor creemos esa idea, pero no está viendo fruto, ¿sí? Ahora, como son muy comunes en el entorno, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, llegamos a pensar que está bien, o sea, cada quien, ¿no? Sin embargo, lo más importante para mí y sobre todo para Dios, lo que acaba de decir el apóstol en esta escritura, de Primera Tesalonicenses 4:1, que nosotros tenemos que aprender a agradar a Dios. Eso es a lo que Él nos ha llamado, agradar a Dios. Y fíjate, en Hebreos 11:1 dice, 11:6, perdón, dice, la fe que tengamos es lo que agrada a Dios. Eso es lo que nos debe de importar, ¿sí? Pero también sanar estas situaciones si estamos batallando con ellas. Ahora, no, no es fácil. A mí, la verdad, yo nunca me daba cuenta conscientemente y no que fuera mentirosa, pero yo estaba engañada, ¿sí? Eh, Sintiéndome que era muy entregada a Dios, yo mucho tiempo fui muy religiosa. Quizá no entré en el fanatismo y ahorita te voy a describir la diferencia, pero no me daba cuenta, la verdad, estaba ciega, estaba sola, aún estando en la iglesia, escuchando predicaciones, yendo a eventos, y yo no me daba cuenta. Y ahorita te voy a decir por qué uno puede vivir esto y no darse cuenta. Por ejemplo, los comentarios del común de la gente, ¿no? Pueden ser conocidos, la familia y aún quien se dice hermano en la iglesia. Le llaman fanática, fíjate bien, ¿eh? A quien va más allá de una vez a la semana a las reuniones de iglesia, ¿sí? Ya si tú vas otro día entre semana, ya si tú vas más tiempo o tardas mucho en estar allí, pues eres una fanática, ¿verdad? Porque no sales.
algunos han dicho ratones de iglesia. Y no les cabe en la cabeza, porque hay una cultura muy fuerte religiosa, y lo digo con todo respeto, pero es que vas a misa y no te excedes de 1 hora en ese lugar. Vas a una iglesia cristiana y a veces es 1 hora y media, 2 horas y a veces hasta más, por toda la situación de la reunión, el mover de Dios muy hermoso, y que se va el tiempo y ni estás ahí checando a ver qué horas son y ya te quieres ir porque te estás metiendo a eso, ¿no? Pero la gente que tiene en su cultura ir un rato y ya, y luego no ser constante, o sea, con que se vaya y de vez en cuando, con decirte que hay quien dice creer y solamente va a la iglesia en Semana Santa o en Navidad para celebrar que Jesús nació o que Jesús murió. Y párale de contar. Entonces son esas personas que opinan de ti que eres muy fanática, ¿no? Y entonces vemos que esa fanática puede ser, ¿verdad? Que habla de Dios en su testimonio diario, que no hace lo malo que otros hacen, ¿sí? Pero que la gente no ve eso. Estas personas están también cegadas, pero por otro lado, no ven al fanático del deporte, por ejemplo, ¿no? ¿Quién critica a los que van cada semana a un estadio de fútbol, de béisbol, de cualquier deporte? O que todo el tiempo está su televisión en canales deportivos. Dime, ¿quién los critica? A veces hay conflicto familiar porque le dedican demasiado a eso, pero es muy difícil que los vean como fanáticos, ¿no? Lo mismo se compara con el deporte también con los cantantes populares o con los artistas, los actores, las actrices, ¿no? Que hacen películas, que hacen obras de teatro, que hacen giras, que hacen palenques, ¿verdad? Y estas personas que son fanáticas de este tipo de expresión artística, pagan enormes cantidades de dinero para poder verlos y estar cerca de ellos. Pero ellos no se consideran fanáticos. Llegan a decir, soy fan, ¿verdad? Pero así como fanático, no, 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 claro, lo rechazan. Pero también hay otros fanáticos, ¿no? Está el fanático a jugar la lotería, a participar en concursos o en rifas con el pensamiento de que quieren ganar, ya sea cosas o dinero. Y están vez tras vez, ¿no? Jugando con la suerte y son fanáticos porque están dedicados a eso, ¿sí? Y aunque pierdan, vuelven otra vez a la lotería, vuelven otra vez a las apuestas, vuelven otra vez a los concursos, a las rifas, y no gana nunca nada. Hay gente que yo conozco que todo el tiempo está participando de esto y no gana nada, ¿sí? Si mucho en la lotería llegan a ganar el reintegro, no voy a recuperar lo que me costó el boleto y siguen jugando, pero ellos no se consideran fanáticos, fíjate, pero sacan el dedo señalador cuando ven a alguien que está buscando de Dios. Ahora, los comentarios de la gente le llaman religiosa a quien dice lo que Dios dice, pero no hace lo que Dios dice. Y ahí sí tienen razón, porque una cosa es lo que hablan y otra cosa es lo que viven. Y entonces es como Jesucristo señaló en el tiempo de su estancia en la tierra, reiteradamente a los religiosos. Exactamente eso, que decían lo que hay que hacer, pero no lo hacían, ¿sí? Y también se le puede llamar religioso a quien con su vida no refleja lo que sabe de la palabra de Dios. Ahí está otro rango muy peligroso, ¿eh? Porque hay muchos que quizás hacen alarde de que saben textos de la Biblia, que van mucho a reuniones cristianas, pero le dan tanta prioridad a una reunión cristiana
que dejan completamente de visitar a su familia, de visitar a sus amigos. Yo no estoy diciendo que no hay que ir a un lugar para ir a otro, no, pero un balance. Hay gente que llega a ciertas iglesias donde literalmente se despide de la familia, porque tiene que participar de todas las actividades de la iglesia. Y si coincide con el cumpleaños, con el aniversario, con la boda, con tal o cual reunión familiar, no van y van a la de la iglesia. No, yo no estoy diciendo que hay que poner a Dios en segundo lugar, no, pero yo te voy a decir esto, ¿no? La gente nos ve como religiosas porque ya no nos preocupamos por ellas. Y yo les doy un consejo para toda aquella que no quiere perder esa relación de familia en cuanto a eventos, ¿no? Si tú eres una hija de Dios, pero ves que en tu familia no hay un sentir de una celebración sana, a lo mejor hay exceso de bebidas, o hay demasiada fumadera, o hay música estrondosa que ni siquiera se puede platicar en esa reunión. Entonces yo te sugiero que en lugar de ir a ese evento llamado fiesta, donde no se puede ni siquiera interactuar, si no te vas a bailar y a tomar, pues entonces no eres del grupo, ¿verdad? Ir un día antes o unos días antes de la fecha de cumpleaños, del aniversario, de la boda, etcétera, y les llevas un presente y les dices, tú no te vas a disculpar porque no fuiste a esa reunión, sino que tú les vas a decir, yo quiero tiempo de calidad contigo. Y mira, yendo a ese lugar, ni te escucho, ni me escuchas, ni nos vemos y tú tienes que atender muchas cosas. Dedícame unos minutos. Déjame, te traigo un presente sencillo, pero me gustaría mucho darle gracias a Dios por tu vida o por su vida, ¿verdad? ¿Me permites hacer una oración? Y entonces haces una oración breve, pero esa oración que tú haces guiada por el Espíritu les va a impactar, porque te aseguro que de toda esa fiesta, que toda la gente que llega, no llegan a bendecir su vida, no llegan a darles una palabra de sabiduría, y ahí marcamos la diferencia, ¿sí? Pero no caigamos en ese grupo donde ya no quieres saber nada de la familia. No, porque son paganos, ay, son idólatras, ay, son muy pachangueros. Y entonces te van a llamar religiosa, ¿sí? Y si hay quien te cita muchos textos bíblicos, ¿no? Porque no, y la palabra de Dios dice, no, y la Biblia dice, no, y Dios dice, y a la par, yo no digo que sea malo citar la palabra, ¿eh? Yo te he dicho muchas veces, establece la palabra, pero a la par, esa persona que cita tantos textos bíblicos dice mentiras, dice vulgaridades, dice groserías, critica, ¿eh? Enjuicia, pone apodos, pone etiquetas, y entonces, no que les voy a dar la razón, pero sí voy a estar de acuerdo en que nos llamen religiosas si estamos viviendo allí una vida doble, ¿ves? Pero cuando alguien, que ese es el llamado, es espiritual, ahora fíjate por qué somos espirituales, porque hemos nacido de nuevo a través de la revelación del Espíritu Santo, que nos muestra que necesitábamos un Salvador para solucionar el problema grave del pecado, ¿sí? Y una vez que tenemos ese encuentro salvador, empieza con esa disposición de corazón a experimentar cambios interiores, renovación de su mente, de su corazón, ¿sí? Y entonces es una mujer que es espiritual porque ha aprendido a perdonar. ¿Y qué crees? A pedir perdón cuando falla. ¿Mm? No a disculparse, no a argumentos, no a culpar al otro. No, no, no. Esta es una evidencia de haber nacido de nuevo y seguir a Jesús. Es una mujer que ayuda a otros.
no esperando que le devuelvan el favor, ¿no? Es una mujer que comprende las situaciones varias por las que pasa su prójimo. Es una mujer que ama a otros, como Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate que no solamente ama a su prójimo, que a veces es el próximo, la familia, las amistades, las relaciones que uno ha elegido, ¿no? Sino que Jesús va más allá y dice, por tu enemigo. Y ahí cuando hablamos del enemigo, no está hablando del diablo, está hablando de la gente que se opone, ¿no? A nosotros. Y entonces dice, enseña a Jesús 4 cosas para saber, y me gusta mucho que la última que menciona es el amor al enemigo, pero primero dice, bendícelo, hazle un bien, ora por él y al final, ámalo. Mira, hermosa, si tienes a alguien cercano, lejano, eventual, que lo consideras enemigo porque siempre te está atacando, siempre está en contra, te está criticando, etcétera. O sea, es un enemigo, ¿verdad? Entonces tú empiezas a bendecir su vida, a hacerles un bien, un detalle de bondad, de paciencia, a orar por esa persona. Tú terminas amando a esa persona en el amor de Cristo. Fíjate qué hermoso, ¿no? Ahora, la mujer espiritual, como también el hombre, ¿verdad? Pero en este caso hablando con mujeres, tú manifiestas estas bendiciones que no toda la gente tiene. No toda la gente, por mucho que haya ido a la iglesia desde niña o la hayan bautizado de bebé, no ha nacido de nuevo. No ha experimentado la presencia del Espíritu que trae esos cambios, esa renovación. No ha aprendido a perdonar, a pedir perdón, a ayudar a otros, a comprender, a amar con el amor de Cristo. Y como no ha experimentado estas bendiciones espirituales que nos hacen espirituales, no entienden y nos resisten. Es más, ahí te va. Les molesta tu presencia. Les estorba cuando estás ahí. Permítame. Entonces te decía, tú llegas a donde están estas personas y todavía ni hablas, ni mencionas a Dios, ni les dices nada. Pero tú como eres una nueva criatura en Cristo, como estás viendo cosas nuevas que ellos no conocen, como les has perdonado, como les brindas tu ayuda, como ven que hay comprensión en tu corazón, porque ven que les amas a pesar de que no te corresponda. Eso en lugar de darles un testimonio y decir, ay, yo quiero de eso. Ahora, no faltará quien diga yo quiero de eso, ¿verdad? Pero generalmente es gente que tiene el corazón endurecido, no por tu causa, o que es insensible, o que está ciego precisamente y sordo a las evidencias, porque esto que te acabo de decir es, son señales de una persona espiritual. Aquí no es solamente, ay, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, oro. Sí, hay muchos que hacen eso, pero pueden pasar años y en lugar de aprender a perdonar, acumulan rencor, resentimiento, amargura, ¿verdad? Tienen deseos de venganza, malos deseos, tienen celos, tienen rivalidad. Dices, espérame, entonces, ¿qué es eso? No, ese no es un ser espiritual, es uno carnal. Pero estamos hablando que si tú eres espiritual, tienes que comprender que va a haber gente que es insensible a Dios y obvio va a ser insensible a ti por esa ceguera, por esa sordera espiritual. Ahora, ¿qué hacer ante estas situaciones? ¿Verdad? En primer lugar,
Si te han dicho que eres fanática, tú le puedes decir, y si te lo dicen directamente, ¿no? Tú le puedes decir, ¿me puedes dar 10 minutos para explicarte algo acerca de mi fe? Y entonces tú le explicas el porqué de tu asistencia constante y comprometida para reunirte con el pueblo de Dios. Que Dios dice en su palabra que lo hagamos, que no dejemos de congregarnos, pero que también hacemos algo más que ir a sentarnos como espectadores. ¿Por qué? Somos de las personas que cuando vamos a la iglesia alentamos a otros, consolamos a otros, abrazamos a otros, escuchamos a otros, oramos con otros. ¿Ves? Entonces ya no estás ahí como muchos que llegan a ir a misa, están sentados, ¿no? Ya nada más terminan, vamos, se van. Entonces tú les explicas si te están llamando fanática y no lo eres, ¿sí? Ahora, yo te dije los fanáticos del deporte, de la música, de los artistas y de la lotería, las apuestas. Cuidado con el casino, ¿eh? Es un devorador de vidas. Y a veces cosas que no se ven tan graves como concursos o rifas, pero se pierde mucho dinero en estar participando con el ánimo de ganar y no se gana, ¿sí? Pero cuando estamos hablando, y tú no vas a criticar esas actitudes, porque Dios se encarga de quitarnos estas actitudes. Si acaso te llama fanática, ¿no? Pero si te llaman religiosa, yo ahí sí diría que te detengas un poquito, yo o un muchito, como a mí Dios me enseñó, ¿sí? Porque si era cierto, yo decía lo que Dios dice, pero no lo hacía, ¿sí? Yo reflejaba por mi boca que sabía la palabra de Dios, pero no se reflejaba en mi carácter. ¿eh? Yo podía ir a muchas reuniones cristianas, todas dentro de la iglesia, la iglesia, que Navidad, que Año Nuevo, que Semana Santa, que aniversario, que evento especial, todo. Y me negaba a ir a las reuniones familiares. Claro, uno no se siente igual de a gusto. Por eso te decía, si no puedes manejar el hecho de que estén con un lenguaje soez, con una música muy fuerte, tomando, fumando, visítalas en otro momento, pero no dejes esas relaciones de familia para que puedas con tu actitud darles un testimonio, ¿sí? Y si tú dices que eres una hija de Dios porque has nacido de nuevo, se tiene que notar que Dios está trabajando en tu interior. Y fíjate, Él dice en su palabra, a través de Pablo apóstol, que lo que Él empieza en nuestra vida lo va a terminar. Y luego, también Pablo apóstol, ahí en Tesalonicenses, en el capítulo 5, dijo que Dios mismo se va a encargar de tratar con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, esto va a ser todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra. Aquí no es un asunto de evento, es un asunto de un retiro, ¿no? Ya sales, pero si al 100 santificada, no, hermosa. Es un asunto diario. Ahora, presta mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, porque este es un consejo pastoral para las hijas de Dios. Y en segunda de Pedro, ahora Pedro es el que nos dice, el capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Esto, o sea, no es de domingo, esto es diario. Esforzarse por hacer el bien. Igual, no es para reunión de iglesia nada más, sino es diario, a donde estemos, con quien estemos, donde vayamos. Hay que esforzarnos por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. Y otra vez volvemos a lo mismo. Esto es un asunto de constancia, de perseverancia, de fidelidad, que no seamos como aquellas mujeres que solamente buscan a Dios en tremenda angustia. Y una vez que se va esa angustia, pues se olvidan de Dios. No, si queremos realmente conocer a Dios, necesitamos pues una relación íntima y personal constante con Él.
Y luego dice el verso 6, y dominar sus malos deseos. Ahora, mi hermosa, yo te voy a decir que cuando tú y yo ponemos ese empeño, ¿eh?, en afirmar nuestra confianza en Dios, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es una forma de ir afirmando para ir conociendo quién es Dios. Cuando nos esforzamos porque somos instrumentos en las manos del Señor y su Espíritu nos capacita para hacer el bien, nos atrae para los tiempos de intimidad espiritual con Dios. Hermosa, si practicamos esto, va a ser más fácil dominar los malos deseos. Va a ser más fácil aprender paciencia. Va a ser más sencillo entregar a Dios nuestra vida día con día. Y junto con esto, el poder apreciar y estimar a los hermanos en Cristo. Dios nos dio una familia, papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Pero ahora nos da en Cristo otra familia, que es la familia de Dios. Y tenemos que aprender a apreciarlos, a estimarlos. ¿Por qué? Porque el Señor al salvar a esos hermanos está imprimiendo su carácter en el suyo, ¿sí? Y entonces el amor de Cristo, dice Pablo, que nos une. Y nosotros tenemos como resultado de este trato de Dios y esa entrega al Señor, viene un sentir bien precioso por los hermanos y hermanas de la iglesia. Y luego dice, y amar a todos por igual. Así que no debe haber favoritos, no debe haber preferidos, sino porque entonces es un amor condicional. Y fíjate, las acciones aquí descritas han de formar parte en nuestra vida porque era la vida de Jesús a diario. Si tú observas el Evangelio, si tú lo afirmas al leer el Evangelio, él afirmaba constantemente su confianza en Dios. Se esforzaba día con día para hacer el bien. Procuraba conocer más y más al Padre. ¿Por qué? La Biblia narra que él pasaba las largas horas de la noche en comunión con su Padre. ¿Sí? Se quedaban otros dormidos, pero él tenía una comunión. ¿Por qué? Porque quería conocer más. Ahora, como humano, aquí en la tierra, era hijo de Dios, pero era humano, tenía un cuerpo humano, débil y limitado y carente como todos los humanos. Y entonces él quería conocer todo lo que el Padre tenía para él. Por eso él podía dominar los malos deseos. En una ocasión se acercaron dos de sus discípulos y le dijeron, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que los eliminen? O sea, ¿cómo? Fíjate, estaban caminando con Jesús y todavía tenían malos deseos en su corazón, ¿sí? Y entonces amaba a todos por igual, ¿sí? Y esto es lo que nosotras tenemos que hacer para crecer y ser hijas espirituales, ¿ves? Ahora, en la palabra vamos a ver una marcada diferencia entre el fanático, el religioso, con muchos ejemplos que nos da Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Y él le decía, ¿no? Vea, fíjate, era tan fuerte la palabra de Jesús, pero tan verdadera, que les llegaba a decir a esos fanáticos y religiosos, les decía, generación de serpientes. Fíjate, sepulcros blanqueados. Ay, qué fuerte. Porque él veía la apariencia, pero también el corazón. Y veía que sí, eran muy fanáticos porque hacían todo lo que los demás hacían, pero no hacían lo que Dios estaba esperando de ellos, ¿no? Entonces, para evitar caer en estas posturas y ser libre de estas actitudes que son muy pecaminosas, pero como son tan comunes luego en nuestro entorno, llegamos a pensar que es parte de la vida y no es así. Lo más triste es que mientras participamos de estas actitudes religiosas, fanáticas, ¿verdad? Ni cuenta nos damos del peligro que estamos corriendo. ¿Por qué?
porque es el enemigo de nuestras almas, el diablo, el que nos ha traído con engaños a pensar, pues no es tan malo. O sea, si tantos lo hacen, no debe ser tan malo. Cuidado. En la multitud de los hacedores de maldad no está la verdad. Y el enemigo usa mucho sus voces sutiles, ¿verdad? Para convencer que tú puedes aparentar ser cristiana, ¿eh? Y no pasa nada. O sea, no, no. De lo más triste es que Dios ve todas las cosas. Y es muy, muy desgastante, hermosa, aparentar una fe que no es real, ¿sí? Entonces, Jesús señaló a muchos religiosos y fanáticos de su templo, de su tiempo, perdón, cuando él les hablaba y les corregía. Por ejemplo, el Evangelio dice mucho, ustedes oyeron que fue dicho, ¿verdad? Porque antes no había la cantidad de Biblias circulando, hermosas. La gente del tiempo de Jesús y antes, ellos eran gente de creyentes orales, porque nada más oían. Hablaban, otros hablaban de Dios y ellos oían, pero no tenían una Biblia para constatar lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces él les corregía. Ustedes oyeron que fue esto, pero yo les digo, y él corregía si lo que habían oído era equivocado. Entonces, en muchas ocasiones venimos a Jesús, pero ya veníamos fanáticas y veníamos idólatras de las cosas del mundo. ¿Mm? Y cuando llegamos a Jesús, tarda mucho el Señor en que nos haga comprender que éramos fanáticas del deporte, del cantante, del artista, de X, ¿verdad? O idólatras, no solamente de figuras religiosas, sino éramos idólatras de personas, de cosas, mujeres, de zapatos, de ropa. Ahí hay una tremenda idolatría, muchas, ¿no? Pero no se daban cuenta. Entonces, cuando no tratamos esto con Dios, mira, yo te invito para que desde ahorita ya en esta noche, tú le digas al Señor, muéstrame, Padre eterno, con el poder de tu Espíritu, si todavía traigo algo de raíz de fanatismo o de actitud idolátrica. Tú muéstrame, Señor. Y no te sorprendas que de momento te haga recordar al noviecito al que adorabas y que a lo mejor no pasó de ese noviecito y de ese tiempo de noviazgo, pero le rendiste toda la adoración, toda la entrega, te diste todita y aún cuando él no te correspondía. Eso es un pecado de idolatría. O llegaste a adorar a tus padres. Ay, yo veo a muchas mujeres. No, no, mi papá, que sea eterna, que no se muera. No, mi papá, el mejor. O sea, cuidado. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, cuando hay mucho fanatismo equivocado por cosas del mundo e idolatría, si no arreglas esto con Dios mediante la oración de confesión y arrepentimiento, sí, Señor, yo lo he hecho y lo hice, ¿verdad? Y si Dios me muestra algo, pues lo vuelvo otra vez a confesar. Señor, yo fui fanática, yo fui por muchos años fanática del grupo de Inglaterra de los Beatles. A mí me tocó cuando era una niña, adolescente, que empezaron a tener ellos fama. Y yo por muchos años los seguí. Y yo escuchaba sus discos y vestras. Yo ni sabía nada de inglés, pero según yo ahí cantaba, ¿no? Y fueron muchos años y yo dedicaba más tiempo a escuchar sus canciones, ¿sí? Que escuchar la voz de Dios o cantar canciones a Dios. No, yo no me acuerdo jamás entre semana cantarle a Dios un himno, una canción. Y cuando uno de ellos escribía sus canciones y dijo, un canto se llamaba El tonto de la colina. Y me gustaba mucho ese por la música, ¿no? Yo no le entendía nada de inglés, como te digo.
Entonces le dije a mi cuñada que estaba estudiando inglés, que si me podía traducir la canción. Y me la tradujo al español. Y cuando yo la leí, ¿sabes a quién se estaba refiriendo? A Jesús con su sermón del monte. Fíjate. Y a mí eso, haz de cuenta que me pusieron una puñalada en el corazón. Porque yo ya asistía a la iglesia cristiana, yo escuchaba de Jesús, yo conocía del Evangelio. Y que le dijeran tonto de la colina, y luego otro se atreve a decir en aquel tiempo que ellos eran más famosos que Jesucristo en todo el mundo, y que primero iba a desaparecer el cristianismo que ellos. Al poco tiempo, John Lennon lo mataron, pues él desapareció. ¿Sí? Sin embargo, sus canciones siguen siendo influencia y a veces a mí me da tristeza que hay quien de mis contactos, yo sé que es cristiano y fanático, y ya está viejón, como yo, y sigue escuchando sus canciones y sigue repitiendo, y lo que ellos hablaban era entre drogas, sexo ilícito, ateísmo, luego se metió al hinduismo, a la meditación trascendental, y cuando escriben una canción, y te estoy poniendo un ejemplo porque yo sé que muchas han escuchado de este cuarteto, del famoso submarino amarillo que se hizo muy popular en todo el mundo. ¿Sabes qué era ese submarino amarillo? La droga LSD, que empezó a enviciar, a trastornar las mentes de los jóvenes de aquel tiempo. Cuando Dios me empieza a mostrar, y yo fui con Dios, y yo le dije, Padre, perdóname, tanta necedad en mi corazón. No, yo te pongo el ejemplo de este grupo. ¿Sí? Pero también hubo otros exponentes que capturaban mi corazón para estar cantando sus canciones disque de amor, ¿no? Pero tú puedes haber tenido o estás teniendo, ¿no? Hay muchas mujeres de edad madura que, ay, no, Luis Miguel, ay, no, qué hermoso canta. Sí, pero mira, a mí con un hombre que canta del amor y no tiene carácter moral, es un inmoral, es un impuro, porque pudiéndose casar, tener una esposa, unos hijos, una familia, él quiere tener muchas mujeres con sexo con todas. Yo creerle a ese hombre del amor, no, hombre, aunque cante bonito. ¿Ves? Y entonces, si no saldamos estas cuentas con esa predisposición fanática e idolátrica, vamos a llegar a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Mm? Nos volvemos fanáticas y seguimos adorando ídolos de barro. ¿Eh? Cuando el Señor dice en su palabra que Él es el único digno de alabanza y de adoración en toda la tierra. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos inspira, quien nos enseña toda la verdad, quien nos revela y que nos da claridad para ese entendimiento y comprensión espiritual. Usa la palabra de Dios para que podamos realmente tener la experiencia maravillosa e inigualable de ser hijas de Dios. Y decimos que somos espirituales no por buenas, no, sino porque tenemos la capacidad que da el Espíritu Santo en nuestro espíritu de tener ese entendimiento, de tener esa iluminación, de tener esa comprensión de las verdades eternas. ¿Sí? Y otra vez yo voy a recalcar que solamente en Jesús encontramos la ayuda, la respuesta y el socorro oportuno ante nuestras debilidades humanas. Que podemos pasar mucho tiempo, decir que creemos, nos congregamos, cantamos cantos espirituales, leemos la Biblia, oramos, y sin embargo, no haber resuelto estas debilidades humanas. ¿Sí? Y entonces tenemos que seguir el ejemplo de su servicio, de nuestro amado Salvador, pero también su ejemplo de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Sobre todo, cuando Jesús llega a la cruz, fue por tu causa y por la mía. Él no era digno de ser colgado en una cruz porque él nunca hizo pecado, pero lo hizo como ofrenda al Padre para que fuéramos salvadas del poder del pecado y del poder de la muerte
eterna, ¿sí? Tú tienes que saber, hermosa, porque sí las hay tristemente todavía iglesias religiosas, hay pastores religiosos y hay hermanos religiosos. Ahora, yo te digo esto, no para que los juzgues o los critiques, pero que no te dejes influir por esto, ¿no? Porque son ignorantes. Yo creo que también en un momento dado ellos llegaron a la iglesia, no saldaron cuentas de su fanatismo deportivo, de cantantes, como te decía, de su idolatría, diferentes expresiones, ¿sí? Y entonces dejan un tanto eso, pero entonces ahora entran en lo religioso o en lo fanático fingido. Esto es bien importante. Personas así se sienten muy a gusto porque se parecen a otros que son así, ¿sí? No hay nunca un desafío de transformación, de querer ser diferente y sobre todo parecerse a Jesús. Estas personas que son religiosas dentro de las iglesias se dan permiso de hacer lo que otros hacen. Ah, pues aquel fue al antro, pues también yo voy. Ah, pues aquel se puso a tomar, pues yo también tomo. Ay, encontré que andaba fumando, bueno, pues también fumo. Ay, que encontré que pone apodos, que es burlón, que es menospreciativo, que es presuntuoso, pues yo también hago lo mismo, porque es cristiano. No, claro que no. Ahora, el tema es que todos los religiosos en ese sentido se parecen entre sí. Ahora, no se trata de criticar, hermosas, pero sí que tú disiernas que es ese entendimiento espiritual que Dios nos concede al nacer de nuevo en Jesús, para que tú diferencies. Tú no vas a dar tu opinión, este sí es cristiano, este no, este es poquito, este es mucho, no, pero que tú tienes que guardarte una de seguir ese ejemplo. Y no te des permiso que porque tal hermano que es un líder en la iglesia, pero tiene un lenguaje muy vulgar, tú lo imites, o sea, no, no, no cabe, ¿sí? No se trata que rechacemos, juzguemos y critiquemos estas posturas, que sabes que entre otras cosas crean muchas divisiones y contiendas entre ellos. Se trata de que no te dejes influir por ellos. ¿Cómo te van a enseñar algo de Dios que es puro y santo cuando tienen un lenguaje profano? O sea, no. Entonces es así como separarte ya a la par, orar por ellos con corazón sincero. Fíjate cómo Jesús nos menciona. Te voy a mencionar algunas actitudes religiosas del tiempo de Jesús. Mateo 12, 1 y 2 dice: por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos los vieron y dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Y eran así bien legalistas. Yo les he puesto el ejemplo en ocasiones, no sé si me has escuchado decir, pero uno de los mandamientos rabínicos, no mandamientos de Dios, no, de los rabís que fueron inventando para poner más carga en el pueblo. Uno de ellos decía: si tú eres un judío y en sábado tú vas cargando el equivalente a una pasa, una ciruela pasa. No, no que fueras cargando la ciruela, no, no. ¿Cuánto puede pesar una ciruela pasa? ¿No? 10, 15 gramos. Bueno, si te notaban que tú traías el equivalente en sábado, te hacían juicio. A ese extremo. Fíjate nada más. Entonces, por eso Jesús los reprende. De tal manera, cuando el mismo capítulo 12, donde expresa, está la respuesta de Jesús, verso 7. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificio. Qué fuerte, ¿verdad?
En lugar de sentir compasión que los discípulos tenían hambre y no traían pan y no traían pescado y no sé si no traían dinero o no traían dónde comprar. En lugar de mostrarles compasión, no lo hicieron. Ese es un religioso, ¿sí? Ese es un fanático. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta, dice Jesús. ¿Qué falta cometieron? Irse a comer unas semillas en sábado, por favor, pero el extremo religioso. Otro ejemplo, Mateo 12, 9 y 10. Ese mismo capítulo. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había un hombre que tenía una mano tullida, ¿no? Muy probablemente la tenía seca, otras versiones dicen que estaba seca, paralizada, sin movimiento, ¿verdad? Y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaban, ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? ¿Mm? Pero no lo quisieron desafiar para que él hiciera un milagro, sino más bien para que cayera en la trampa de que el sábado no hay que hacer nada, ¿sí? Y entonces Mateo 12:14 le responde Jesús. Pero cuando los fariseos salieron, porque los puso en evidencia, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. ¿Sí? O sea, eso de los planes para matar a Jesús, hermosas, no vino tan solo por la idea de Judas Iscariote. Ahí hubo una confabulación y empezaron a poner trampa para matar a Jesús. Ellos pensaron que mataron a Jesús, pero a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida voluntariamente al Padre, para hacer su voluntad y que tú y yo seamos salvos. Luego, Mateo 12, 22 al 24. Llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado. Ay, pobre cuate, imagínate, ciego, mudo y endemoniado. Y Jesús le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? ¿Verdad? Entonces el verso 24 está en la reacción religiosa. Al oír esto, los fariseos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. ¿Cómo ves? Aquí es que no hay un peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Jesús tenía el poder, tenía la autoridad, tenía la misericordia, tenía la bondad, tenía el amor. Al ver una persona, fíjate, no solamente, como te digo, ciego y mudo, sino endemoniado. Y Jesús, con su poder, poder de su amor, le devolvió la vida, la vista y el habla de manera diferente, ¿no? Entonces vemos que el religioso hasta lo dirige a que fue el diablo quien le dio ese poder, no más de, ¿sí? Por eso te digo que hay muchas escrituras que nos definen quién es un religioso y quién es un fanático o un idólatra. La Biblia habla mucho de esto, Luz. Y es muy bueno que la leamos y la estudiemos con ese propósito. Luego, Mateo 12, pero el verso 31, no, hay una riqueza impresionante en este capítulo 12 de Mateo. Dice, por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Y yo no sé si tú te has preguntado, porque a lo mejor no sabes, qué es la ofensa al Espíritu Santo. Y aquí Jesús nos da la respuesta. No quieras ahondar mucho en el asunto, simple y sencillamente escucha la voz de Jesús. Dudar lo que viene de Dios y creer que es del diablo o de la suerte. Cuando una persona está viendo el poder de Dios en acción, duda que es de parte de Dios, ¿sí? Y se lo adjudica al diablo o a la suerte, a la vida, al tiempo, está ofendiendo al Espíritu Santo. Ahora,
Vamos a ver algo rápido, breve, de la religiosidad hoy. Y como eso te lo voy a mandar por escrito, yo te invito antes de que nuestro hermano Gabriel nos prepare el video de enseñanza para el fin de semana, espero que lo puedan acceder, pero que tú te hagas estos cuestionamientos, ¿sí? Número 1, creer que solo el domingo es el día del Señor. Hermosa, no es el domingo el día del Señor. Todos los días le pertenecen a Él. Salmista declara, este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en Él. Y no le puso fecha. Entonces, cada día que vives es el día del Señor. Porque entonces, ¿qué pasa? La postura es, hago lo que quiero durante la semana, pero el domingo muy santamente voy, me reúno en la iglesia y cambio mi actitud y parezco muy piadosa. Es la religiosidad de hoy. Ahora, déjame te digo, del establecimiento del día domingo como día del Señor, lo proclamó un pagano llamado Constantino en el año 300 de nuestra era, ¿sí? Él quita el que se congregaba la iglesia, que eran los creyentes, y se reunían entre semana y oraban unos por otros y compartían la palabra y aún los alimentos durante toda la semana. Y él, Constantino, ocupa su lugar de poder, quita eso y establece que solamente el domingo van a ir a la iglesia. Nada más. No, pues entonces mucha gente piensa que porque va el domingo o porque hace algún acto de presencia, es cristiano. A mí me preocupa mucho eso, porque al final de los tiempos, eso no es salvación. Número 2, creer que la gente se salva solo con escuchar un mensaje pastoral el domingo. Imagínate que Dios te hablara nada más 52 veces al año, pero tú vives 365 días. Más de 300 veces tú vas a escuchar la voz del mundo y la voz del diablo. Y solamente mínimo vas a escuchar un mensaje pastoral. Muchos piensan en invitar a su amigo, a su amiga que vaya a la iglesia para que el pastor le predique salvación y sea salvo. Hermosas, no es tarea exclusiva del pastor llevarlos a Jesucristo. Es tu tarea, es mi tarea. ¿Diga? Y es por eso que muchos, yo fui salvo el domingo, yo sí fui salvo, ¿y por qué no el lunes? ¿Y por qué no jueves? ¿Y por qué no el miércoles? No, porque el domingo el pastor es el que se encarga de llevarlos a la salvación. No, hermosos. Creer, número 3, que guiando a la gente a repetir una oración aprendida de memoria, se salva. No, hermosa. No, 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 no. Entonces, ¿qué hacer? Algunas preguntarán, ¿y qué hago entonces? Siempre me enseñaron esto y es lo que hago. Tú muéstrales el carácter del Salvador. Háblales quién es Jesús, a qué vino, quién lo envió, para qué vino, qué es lo que él hace, qué es lo que él promete. Háblales su ejemplo, háblales sus virtudes, háblales sus títulos. Él tiene mucho yo soy, así como el Señor en el Antiguo Testamento, el Dios soberano. También Jesús se adjudica yo soy, yo soy, yo soy. Háblales. Y el propósito por el cual el Señor lo envió. Y entonces tú ya que conozcan algo de que yo, fíjate, lo que te dije ahorita no duré ni un minuto. Tú te puedes tomar más tiempo. Cuando tú terminas de exponerles quién es Jesucristo como el único Hijo de Dios, el único Salvador del mundo, el único camino para llegar al Padre, ¿verdad? Y tú le dices, ¿te gustaría? ¿Sí? ¿Has sentido en tu corazón la necesidad de tener un poderoso Salvador que te libre del poder del pecado? ¿Sí? Nunca les garantices irse al cielo en ese momento porque no es la idea. La idea es que aquí y ahora tengan un encuentro con el Señor y mientras se mueren van a vivir con la presencia de Jesucristo. Entonces, tú quieres tener un encuentro y muchos te van a decir, no sabía todo esto. Sí, sí quiero. Pídele al Padre. Que envía a su hijo a tu vida. Si esta persona no sabe ni qué decir,
realmente no está convencida por el Espíritu. Pero si tú le dices, a ver, repite conmigo, pues va a repetir. Pero eso no significa que tenga una convicción de su calidad de pecadora y de su posibilidad de tener un poderoso Salvador que la libre de eso. ¿Te das cuenta? Número 3, creer que se cumple con asistir a la iglesia. Es suficiente para la fe. No, no. Aquí nadie cumple con el mero asistir. No alcanza, no es suficiente. Es lindo, pero te decía al principio, ¿no? Tú te vas a congregar y si no te congregas, yo te animo a que hagas todo lo posible por hacerlo. Y no solamente, como les decía, llegar y sentarse y estar expectante. No, si tú vas, es para que interactúes con los hermanos, aprendas a amarlos, a conocerlos, a llevar sus cargas, a orar por ellos, a hacer algo a favor de ellos, animarlos al amor, animarlos a las buenas obras. Es lo que se hace. Pero si nada más porque vas, te sientas, escuchas, das, cantas, te vas, no es suficiente para hacer crecer la fe. Número 5, creer que adorar y alabar es asunto del tiempo de alabanza, del tiempo de iglesia, de un culto. O sea, domingo, un par de horas, ya. No, hermosa, la alabanza, la adoración, la gratitud al Señor es diaria. El salmista decía, bendeciré al Señor todo. Su alabanza estará en mí a todas horas. Fíjate. Esto es una hija de Dios. Número 6. Creer que servir a Dios es ir a las actividades de la iglesia. Nada más. Ahí yo tengo un cargo, tengo un título, tengo una tarea y ahí soy feliz sirviendo al Señor un par de horas a la semana. No, hermosa. Servir a Dios es también todos los días, porque somos sus hijas, pero también somos sus siervas. Y entonces, servir en la casa, servir en el lugar de trabajo, servir en la calle al prójimo que lo necesita, a quien le haga falta una palabra, una mirada tierna, una dádiva, ¿verdad? Pero nos han vendido la idea que no, tú sirves porque tú tienes un título. No, claro que hay que servir en la iglesia, pero no solamente allí. Ese no es el servicio completo. Hay una hermanita que está pasándola difícil con su mami porque está ya de edad y con muchos padecimientos limitantes, ¿verdad? Y el otro día me decía, ay, es que yo extraño tanto servir a Dios. Y entonces yo le contesto, pues la está sirviendo. Y volteé y me ve. No, sí, casi me puedo venir, no, pero está sirviendo en tu casa, honrando a tu madre. Ahorita que ella necesita a alguien. Y no le gustó. Mm. Yo aprendí y lo afirmé cuando me tocó a mí cuidar a mi mami, sus últimos años de vida. Dios me mostró que eso era servirle también a él porque ella no tenía más quien le ayudara. Y de esa manera la honré. Fíjate. Entonces abre la visión. Número 7. Creer que cambiar la forma de hablar es por ser religiosa, ¿sí? No por decir mentiras, por decir groserías, por decir críticas, por hacer juicio, por decir calumnias, inventar apodos, poner etiquetas, o sea, no, hermosa. La forma de hablar dice que de nuestra boca tiene que salir lo que el Señor haya hecho en nuestro corazón. Qué bueno que dejamos de decir groserías y maldiciones, pero no es suficiente. Hay que hablar lo bueno. Número 8. Creer que es suficiente con ser santa, entre comillas, en eventos. O sea, cambio mi actitud, voy a un evento, el que se llame concierto, retiro, congreso, lo que sea, ¿verdad? Y yo tengo una actitud de santidad. No, hermano. Hermosa la santidad es a diario. Acuérdate que ser santa es apartada para Él.
Así que todo lo que hagamos durante el día debe ser una expresión de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Número 9, creer que hacer lo que otros hacen está bien, ¿no? Nada más, yo hago lo que otros hacen. No, pero no hay una convicción si lo que otros están haciendo es correcto a los ojos de Dios, ¿sí? Y muchas veces nos dejamos influir por quien se dice creyente y no es que haga algo malo, a lo mejor está haciendo bien, pero nosotros queremos imitar ese bien que está haciendo. No, es una convicción personal. Ahora, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos capacita para hacer el bien. Y número 10, al final de estas reflexiones, creer que con bautizarse y participar de la cena del Señor, eventualmente, eso es obedecer a Dios. No, hermosa, no es lo único que hay que obedecer. Qué bueno que hemos tomado la determinación de bautizarnos por inmersión. Cuando uno se sumerge, bueno, le sumergen en las aguas, significa que estoy muriendo al yo, ¿sí? Y cuando me levanto estoy resucitando. Jesucristo es un simbolismo, ¿sí? Pero de esa manera yo doy testimonio de quién soy hija, a quién le he entregado mi vida, quién es mi Salvador, quién es mi Señor. Esa es una forma de dar testimonio. Y luego, participar de la cena es un recordatorio constante de que al tomar ese cachito de pan y ese juguito de uva, yo voy a estar recordando, ¿sí? Por el Espíritu, esa sangre derramada y ese cuerpo quebrantado a mi favor. ¿Ves? Pero no son los únicos mandamientos que hay que cumplir. Hay muchos otros que el Señor nos ha dado. Ahora fíjate, el fanatismo tiene su origen en la inclinación desde el origen de la vida, ¿verdad? En la idolatría, ¿sí? Pero no necesariamente es algo religioso. Muchas piensan que la idolatría es solamente por cuestiones de aquellos monstruos y adefesios que hacían de piedra enormes, ¿no? Que tenían sus nombres de Balaam y sus nombres así raros y piensan que eso, pero una figura estilizada, bonita, linda, eso no es fanatismo ni es idolatría, pero es las ideas equivocadas que tienen. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque desconocen quién es Dios y tampoco saben quién es su palabra. Pero también podemos llegar a ser idólatras, como te decía, en lo material, ¿sí? En objetos, en dinero, en personas, como te decía, en gustos musicales, en deportes, en política. Hay muchos fanáticos de la política y se pueden pasar horas y horas hablando, ya sea en contra de los políticos, a favor de su favorito, y criticarlos y dar su postura, y se enardecen al hablar de política. Es una forma de idolatría, pero ¿qué de las modas hermosas? A veces no lo queremos reconocer, pero queremos ir a la moda, a veces no tenemos ni para cambiar el vestuario y nos endeudamos para poder estar a la moda. Es una forma, ¿para qué? Para aparentar qué o proyectar qué, ¿no? Pero también puede ser los pasatiempos que nos comen demasiado, demasiado tiempo de que debíamos estarlo dedicando a otras cosas que edifican, ¿sí? Sobre todo cuando estorban la comunión con Dios. Pero también puede ser que esas imitaciones y fanatismos vienen desde la casa paterna, ¿sí? Vienen en el entorno de la escuela, vienen en los entornos, perdón, de trabajo. Como pasamos mucho tiempo, tanto en las escuelas, cuando estamos estudiando, como en los trabajos, cuando estamos trabajando, ahí nos van contaminando con ese ambiente profesional, ese ambiente laboral, ¿sí? Y entonces también vemos que vamos heredando estas ideas religiosas cuando los niños van creciendo y conocen algo de la palabra de Dios y al rato rechazan aquello que fueron conociendo, ¿verdad? Entonces vemos algo bien importante. Hebreos 12:1 nos reitera el apóstol, puestos los ojos en Jesús.
autor y consumador de nuestra fe. Él es el que inicia nuestra fe y el que la sustenta hasta el fin. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo importante y lo urgente? Es reconocer en lo personal. Yo te invito a que tomes ahorita un buen tiempo, ya tenemos un buen rato de exposición, pero este es, fíjate, importante y urgente. En lo personal, tú no piensas ahorita en alguien que conoces que es cristiano, ¿no? Tú piensas en ti nada más ahorita. ¿Qué tanto has permitido el trato de Dios de estos temas en una oración profunda ante Dios? ¿Sí? ¿Y qué tanto Él te ha mostrado un corazón que se arrepiente, un corazón que confiesa y que le habla al pecado por su nombre? No se justifica, no evade, no minimiza, para que vayamos delante de Jesús y Él arranque la raíz de esas posturas equivocadas, ¿sí? Porque Él es el poderoso, Él es el vencedor, Él es el que tiene el poder y la autoridad, dice el Padre que le ha dado autoridad en los cielos y autoridad en la tierra. Porque en ocasiones nos encontramos con un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de la religión, pero no tenemos una relación fuerte, diaria, constante. Ahora, ¿por qué no tenemos esa relación? Porque no tenemos ni siquiera una instrucción de lo que significa la relación con Dios. La relación con Dios no nada más es orar para pedir cosas, no nada más es orar eventualmente para dar gracias. No, hermosa. La relación íntima es para, sí hablo, pero yo también lo escucho, para conocerlo más. Y entonces Él empieza a hablar al interior nuestro. Él empieza a llevarnos a ciertas escrituras para que podamos conocerlo más y confiar más. ¿Te acuerdas al principio? Afirme su confianza en el Señor. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que si dedicamos más tiempo y más esfuerzo en personas o en cosas que para nosotros pueden ser prioridad y no es Dios la prioridad, ¿sí? Y luego los aspectos de obediencia en nuestra vida o desobediencia y reconocer que hemos sido desobedientes, hemos sido inconstantes, hemos sido infieles, porque a veces ha habido otros, aún, fíjate, a mí me trae el Señor un pasaje muy tremendo, ¿no? Ahí en 1 Corintios 5 el apóstol Pablo reprende a la iglesia porque están tolerando a un hombre que ellos saben que es amante de la esposa de su papá, del muchacho este, del hombre este, ¿no? Y lo toleran. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, a veces va gente así, pero uno no sabe lo que están viviendo. Pero cuando sabes y lo toleras y no haces nada, para empezar a orar, ¿verdad? O confrontarle en el amor de Cristo. Ellos no estaban haciendo así, pero después de hablar de ese asunto, luego se pasa y dice, no se junten con alguien que dice que es cristiano, ¿eh? Y anda en borracheras, y anda en inmoralidades, y anda en perversiones, y anda en desobediencia, ni siquiera se juntan. Y que es bien triste que no prestamos atención a eso. Dios nos da el discernimiento. Ahora, ay, pero es que es tan linda persona. Sí, pero no se arrepintió de su pecado y tarde o temprano te va a contaminar y te va a afectar. Y entonces vemos más adelante que el Señor nos muestra ahí en 2 Timoteo 3 la apariencia de los religiosos. Y te quiero leer esto para que te quede bien claro que hace una semana hablábamos de las apariencias que en ocasiones llegamos a participar, ¿no? Que Dios nos mostró que debemos ser auténticas y sinceras en su presencia. Pero estos sí aparentan, fíjate, dice, aparentarán ser muy religiosos,
pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Esto es 2 Timoteo 3. Lo puedes leer del 5 al 7, pero esta porcioncita dice, no tengas nada que ver con esta clase de gente. ¿Con quiénes? Los que aparentan ser religiosos, pero con sus hechos, nada que ver con lo que creen. Porque a ellos, dice Pablo, pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que, arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás logran comprender la verdad. Y yo tengo que decirte esto con un corazón de tu amiga, de tu hermana, de esta sierva que a mi Dios me mostró. Fíjate, hay mujeres que llegan a la iglesia ya de edad madura, vamos a pensar, ¿verdad? Y siempre están allí, pero no logran aprender porque no han arreglado su vida íntima sexual con Dios en el trono de la gracia. Toda participación, lo hemos hablado mucho en este curso, ¿sí? Toda participación íntima sexual fuera del marco matrimonial aprobado por Dios, varón, mujer, con pacto de amor, todo lo que se hizo fuera de eso va a traer a nuestro ser confusión, vergüenza, pena, humillación, sentimiento de devaluación, ninguna estima correcta. Y entonces vamos a ver que queremos aprender de Dios y no logramos entender las cosas de Dios. Por eso es importante ver esta escritura que nos advierte, ¿sí? Algunas acciones que van a reflejar que somos espirituales. Yo ahorita te ponía algunos ejemplos de la religiosa, ¿verdad? Pero ahorita te quiero poner, fíjate, una acción que debe ser innegable y de ahí nace ser espiritual de parte de Dios. Nacía de nuevo en Jesús, como dice Dios en su palabra. Practicar día con día las enseñanzas del Maestro Divino, Jesucristo. ¿Dónde están esas enseñanzas? En el Evangelio. Ser inspirada por el Espíritu Santo e ir conociéndolo como Él trabaja, ¿sí? Él va mucho más allá de hablar en lenguas, mucho más allá de caer al piso y temblar, mucho más allá de un espectáculo físico. Él va a lo profundo del ser, guía la verdad, enseña todas las cosas y saca a la luz lo oculto. Es parte de conocer el Espíritu Santo. Manifestar el fruto que da el Espíritu, las virtudes, que son reflejo del carácter de Jesús, y los dones, que son capacidades para servir mejor a Dios. Esto es evidencia hermosa de haber nacido de nuevo. Y la actitud de un carácter en constante renovación y cambios, no para parecerse a otros creyentes, sino para parecerse a Jesucristo. Y entonces que haga fluir la humildad, la paciencia, la bondad, la compasión. Con esto no nacemos en lo biológico. Con esto es cuando nacemos espiritualmente. Y estas personas son espirituales. Cuando tenemos entendimiento, comprensión y discernimiento espiritual. Y cualquiera pudiera decir, ay, esto es demasiado. No, no. Eso es la riqueza que Dios tiene para cada una de sus hijas. Pero nos hemos entretenido entre lo religioso y lo fanático. Ahí nos perdimos. Esto es lo que realmente habla de una fe correcta en el Dios correcto, que es Jesucristo nuestro Señor. Y la última manifestación es orar en el Espíritu, ¿sí? No guiada por mis sentimientos, mis emociones, las circunstancias, las pruebas, los problemas. No centres tu atención en eso que estás viviendo, sino pídele que la guía del Espíritu y Él te va a dar respuesta para atender cada situación difícil.
pedir sabiduría. Y eso nos lleva a meternos más con la palabra del Señor. Ahora, una hija de Dios auténtica es una que ha sido consolada en toda pena, tragedia, problema, enfermedad, diagnóstico, dificultad. ¿Y qué crees? Sabe consolar a otras que pasan por prueba. Ha sido perdonada. Y como ha sido perdonada, puede perdonar y pedir perdón. ¿Ves? Ha sido amada con ese amor de Dios que es puro y santo. ¿Y sabes qué hace este amor derramado en el corazón? Ama al prójimo. Y como te decía hace rato, aún al enemigo. ¿Sí? Y entonces, una mujer espiritual recibe de Dios con gran alegría, con gran expectativa, y luego que recibe, que le bendice, le fortalece, le anima, le alienta, lo comparte con otras. Esa es una mujer espiritual, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos, también que el Espíritu nos guíe. Y ahí vienen unas cosas que el Espíritu prohíbe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Cuando hay orgullo, cuando hay rivalidad, cuando hay envidia, hermosa, o no está el Espíritu Santo o lo hemos conquistado. Porque dice también Pablo y en Gálatas 5:1, Cristo nos dio la libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavo. ¿Ves? Entonces está muy claro. Y yo sé que algunas en este transcurso se sintieron como señaladas, como, ay, sí es cierto, ay, esto estoy batallando, esto y esto. Es aquí cuando venimos delante del Señor, Señor, yo no quiero más influencia, ¿sí? Ni del fanático, ni del idólatra, ni del religioso. Yo quiero la influencia y el poder del Espíritu Santo, Jesucristo, que tú dejaste cuando partiste a los cielos. Y no quiero algo más. Es el poder de Dios trabajando en mí, día con día, hasta que yo me parezca a Jesús. Oramos, hermosa. Ahí donde tú estás, ahí delante de la presencia del Señor como yo lo estoy. Dile al Padre Eterno, gracias por hablarme claro y preciso. Gracias por mostrarme que ha habido áreas de tolerancia en mi vida que a ti no te agradan. Hoy te queremos confesar. Óralo conmigo, hermoso. Yo he hecho esta oración y no me importa volver a hacerla. Señor, perdona. Perdóname cuando he rayado en el fanatismo, en ser religiosa y en ser imitadora de otros creyentes. Perdóname por la ceguera y la sordera espiritual. Perdóname que vine arrastrando la idolatría, vine arrastrando el fanatismo sin llevarlo en un arrepentimiento sincero de confesión en tu presencia y los intercambié por posturas y acciones externas religiosas. Hoy yo quiero, mi Señor, que tú me perdones. Confiésale junto conmigo el pecado de fanatismo, cualquier ser humano al que yo admiré en sobremanera, me entregué en sobremanera, le dediqué muchísimo más tiempo que aún a ti, Señor, en sobremanera. Perdona la idolatría, Señor. No solamente de imágenes que la incluyo, sino también de personas, de cosas, de posesiones. Perdóname, Señor, de esos logros, de esos éxitos. Perdóname, Señor. Pero también te ruego, Señor precioso, que tú me liberes
de ser religiosa. Yo no quiero, mi Dios, decir una cosa de ti y vivir otra. Saber una cosa que enseña Jesús y ser desobediente. Dile ahí donde estás, hermosa, lo mucho que lo necesitas. Entrégale allí esta oración, Anita, Dulce, Irma, Guille, Hilda, Ivonne, Carolina, Ofe, Marisela, Marisol, Oli, Paula, Rosaura, Trini, Yasmín. Dios nos ha unido y yo sé que muchas no se conocen unas a otras, pero aquí el tema es, como nos ha llamado el Señor y nos hizo una pregunta al inicio de nuestro tema bíblico, fanática, religiosa o espiritual. Y yo sé que después de ver las características de cada una, ahí nos dimos cuenta los rasgos de carácter que estamos expresando equivocados. Hoy hemos orado y le hemos pedido al Señor perdón, pero ahí al profundo de tu corazón, desde lo más íntimo de tu ser, dile, Padre, yo quiero ser una hija espiritual, una que hoy repasé, recordé y aprendí, Señor, que es una que ha sido salva por gracia, una que es obediente a la voz de Jesucristo, una que ha aprendido a ser inspirada por el Espíritu Santo, a irlo conociendo más y más, una que está manifestando la presencia del Espíritu en el fruto, en el carácter, la expresión, en lugar de emociones tóxicas, virtudes, Señor. Y en lugar de esas habilidades naturales, esos talentos con los cuales muchas veces hice presunción, los dones que me capacitan para servir. Mi Dios, aquí estoy. Dile al Señor junto conmigo, renuévame, transfórmame, cámbiame, Señor, para ser como mi amado Jesús. Yo quiero aprender a fluir en la humildad, en la paciencia, en la bondad, en la compasión, en la comprensión, en el amor, Señor. Aumenta en mi interior el entendimiento y la comprensión y que eche mano del discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo, que tenga bien claro para separar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo que a ti te es agradable de lo que no te es agradable. Que sea claro ese discernimiento, ese entendimiento, mi Señor. Y te ruego que me enseñes a orar con el poder de tu Espíritu y tu palabra. Que no sea mi plática de cosas que yo quiero, yo anhelo, yo deseo, mis sueños, yo necesito. No, Señor, sino que sea tu Espíritu el que me muestre mis verdaderas necesidades y tu palabra que me libre de todo engaño, de toda mentira, de toda actitud pecaminosa que a ti no te agrada. Yo te doy gracias porque tú has sido mi consolador, has sido mi perdonador, has sido ese Dios Padre tierno, amoroso, compasivo, paciente. Y si yo he recibido esto, Señor, tengo que compartirlo con otras personas. Mujeres a las que me has llamado a ministrar, pero también mi familia que tanto te necesita. Dios, gracias, amado. Bendito eres, precioso Señor, por hablar a nuestro corazón una vez más, siempre con palabras de aliento, de fortaleza, de sabiduría. Sí nos has señalado lo que no te agrada, pero hoy nos has mostrado que con tu presencia y el poder de tu Santo Espíritu podemos tener victoria sobre aquellas debilidades humanas. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Y ahí donde estás, hermosa, alaba a Dios. Agradécele de corazón.
Menciona el nombre precioso que es sobre todo nombre y dile ahí donde estás. Gracias, Jesús. Jesucristo, Cristo Jesús, Mesías, Salvador, Maestro divino, mi buen pastor, mi pan de vida, mi pan del cielo. Tú eres el motivo y la causa por la cual yo estoy escuchando la voz del amado Padre y la guía e inspiración de tu Santo Espíritu. Y agradezco el privilegio de ser tu hija y de ser parte de tu reino. Gracias por insistir en santificarme, en limpiarme, purificarme, porque esta noche, con tu sangre, Señor, tú has limpiado todo pecado que he confesado. Y yo sé que me voy a sentir, no emocionalmente, sino espiritualmente, como alguien renovado, transformado y cambiado por tu poder y el poder de tu amor. Gracias, gracias, gracias. Te amo, Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Hermosa, yo sé que tuviste ahorita una experiencia muy especial, como cada ocasión que buscamos a nuestro Señor para que Él sea nuestra fuerte inspiración. Y aquí tenemos un hermoso comentario. Dice Ivonne Pérez, una pregunta. Entonces, Pastora Ara, cuando oramos, esperamos a que Él nos dé la respuesta y nos manda así a la escritura. Sí, hermosa, mira, más seguro cómo responde Dios, vete a la palabra. No es que Él te va a responder lo que tú dijiste que quieres tener, sino su palabra. Yo digo, oren con sus ojos abiertos sobre la Biblia abierta y ahí Dios les va a responder. Hilda nos pone un comentario. Agradezco profundamente por compartir la palabra. Su mensaje ha sido una bendición, fortaleciendo mi fe y guiándome con sabiduría divina. Gloria al Señor. Reconozco su compromiso como instrumento de Dios para llevar amor y luz. Que el Señor la siga bendiciendo grandemente. Hermosa, gracias por tus palabras. Y esa es la idea de poderme conectar, de poderte compartir. Hermosa, yo quiero de veras, mi misión, ¿verdad? De parte del Señor es fortalecer la vida y la fe de los creyentes y de los que no son, que vengan a ser. Compartirles sabiduría divina que el Señor me ha dado para que tú también la obtengas, ¿sí? Y yo agradezco tus palabras porque de veras, hermosa, a mí no me pagan por hacer esto, ni espero que me paguen. A mí Dios me ha llamado y Él es mi sustento y mi fiel proveedor. Pero yo me gozo de que tú puedas estar recibiendo estas palabras que te van a hacer crecer. Y lo más maravilloso, reflejes a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Amén. Así es, Silvia. Orando para que esto suceda en nuestra vida. Y fíjese que ahora en el comedor que compartimos, Anita nos manda un amén, gloria al Señor, del comedor de 24/7 en nuestra iglesia. Hoy llegaron 2 personas que yo conocí hace 8 días y no la habíamos visto, la andábamos buscando y las invité a participar del curso, pero ellas nunca habían entrado a Zoom. Yo supongo que tuvieron que investigar cómo era esto, pero tomaron mi número de teléfono y están bien interesadas en participar. Hermosas, vamos a seguir compartiendo estas bendiciones. No te quedes con ellas, compártelas, porque tú no tienes una idea cuánta luz vas a traer a sus ojos y sus oídos van a ser sensibles a la voz de Dios. Yo agradezco sus palabras, sus comentarios. Estoy por terminar. Si hay alguien más que quiere comentar algo, que quiere escribir algo, y algunas cuando no tienen la habilidad para escribir, a veces me mandan un corazoncito, unas manitas orando, y yo sé
que el Señor habló a tu vida. Porque lo que Él quiere es que al nacer de nuevo tengas vida espiritual. Y como dice Jesús, vida en abundancia. Me gozo de que sigamos juntas en esto y confío que nos encontremos la próxima ocasión para recibir más y más de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Sí, Paula, orando por tu vida, que sé que el Señor va a seguir haciendo su obra con corazones dispuestos para Él. También eh, Carolina Ornelas dice, les pido de sus oraciones por Melissa, una joven que estoy compartiendo estos estudios. Ay, gloria al Señor, Señor, que Melissa sea receptiva y sensible para escuchar tu voz a través de los labios de tu hija Carolina, en el nombre de Jesús, mi Dios. Y Dulce dice, buenas noches, pastora, Dios la bendiga. Gracias, hermosa. Y que te vayas a dormir con esta palabra desafiante y que fortalece para que sigas creciendo en tu fe en el Señor. A cada una de ustedes un abrazo bien grande, seguimos en comunicación y ya saben, esperen con esa expectativa tanto nuestro tema escrito como la grabación. Confío que el Señor siga haciendo su obra en cada uno. Bendiciones, hermosas. Hasta la próxima. Gracias por la atención. Gracias, hermano Gabriel, por la grabación. Estamos al pendiente. Buenas noches. Hasta la próxima. Un abrazo, Marisela. Bendiciones.